Año 1606. Tú miras el oeste y el norte de la Española, y lo que ves parece el fin del mundo. Pueblos enteros apagados, campos que se han vuelto ceniza, caminos por donde ya no transita gente. No fue la furia desatada de un huracán o una plaga bíblica lo que causó esa desolación. No, fue una orden. Una decisión tomada a miles de kilómetros de distancia, en los salones de la monarquía española, que creó una herida profunda en esta isla. Y esa herida, ese vacío, se convertiría en el peor invento geopolítico de todo el Caribe, un hueco que la naturaleza y la historia, como bien sabemos, siempre se encargan de llenar. Imaginen la escena. La imponente corona española, en su afán por mantener el control y exprimir cada gota de riqueza de sus colonias, se enfrentaba a un problema persistente aquí en la Española, el contrabando. Desde el siglo XVI, el comercio ilegal con barcos de otras naciones europeas, franceses, holandeses, ingleses, había echado raíces profundas en las zonas del norte y oeste de la isla. Para Madrid, esto era una doble afrenta, pérdida de impuestos y, peor aún, una puerta abierta a la influencia de sus eternos rivales. Así que, bajo la batuta del gobernador Antonio de Osorio, se tomó una decisión drástica, una de esas que suenan lógicas en un despacho lejano, pero que en la práctica desatan un caos sin precedentes. Entre 1605 y 1606 se ordenó despoblar por la fuerza esas zonas rebeldes al norte y al oeste. Lo que se conoció como las devastaciones de Osorio fue una operación brutal. Quemaron estancias, demolieron los incipientes ingenios azucareros, arrasaron iglesias y a sus habitantes se les obligó a reubicarse, a menudo contra su voluntad, más cerca de la capital, Santo Domingo, o incluso a abandonar la isla. El objetivo, dijeron, era claro: ejercer un control férreo. La lógica era simple: si no hay gente en la costa, no hay contrabando. Pero el resultado, como suele pasar con las soluciones extremas, fue todo lo contrario. Lejos de reforzar su dominio, España, con esa decisión, se pegó un tiro en el pie, y uno bien gordo. Lo que lograron fue dejar un territorio inmenso, estratégico y fértil, completamente vacío, sin vigilancia y, lo más importante, sin nadie que lo reclamara activamente. Y el mar, mis amigos, el mar no respeta fronteras vacías. El mar y los que navegan por él siempre buscarán un puerto donde anclar. Una vez que España se replegó, atrincherándose en el este de la isla, como quien se encierra en una fortaleza y olvida lo que dejó afuera, el vasto Atlántico, ese camino azul que conecta continentes, empezó a atraer a sus inquilinos. Estos no eran los conquistadores con sus estandartes reales y sus ejércitos bien organizados. Eran una marea humana heterogénea, franceses, ingleses, holandeses, desertores de 1000 ejércitos. Gente perseguida por sus ideas o por sus deudas, personas rotas por los impuestos y las guerras interminables de la vieja Europa. No venían con banderas izadas ni con mapas detallados de anexión. Su primera y más urgente necesidad era una sola: sobrevivir. Buscaban un lugar donde la ley no les pisara los talones, donde pudieran respirar un aire de libertad, aunque fuera salvaje. La isla que España había vaciado se convirtió en el imán perfecto para estos espíritus indómitos. La ausencia de autoridad central, el olvido español, no era un obstáculo, era una invitación. Estos pioneros del margen, sin saberlo, estaban sentando las bases de una nueva realidad en el Caribe, una realidad forjada en la necesidad, la audacia y la indiferencia de la geografía ante las pretensiones humanas. Y así, como abejas a la miel, esos grupos de colonos irregulares, aventureros y desterrados fueron encontrando refugio en lugares estratégicos. Entre ellos, un islote rocoso y agreste que se convertiría en un nombre legendario: la Isla de la Tortuga. Situada al noroeste de la Española, era una fortaleza natural, un bastión ideal para quienes buscaban pasar desapercibidos.
Sus costas abruptas, sus calas escondidas y su proximidad a las rutas de navegación la hicieron perfecta para asentar una base de operaciones. Desde allí, como quien usa una puerta trasera en una casa abandonada, estos nuevos inquilinos empezaron a saltar a la tierra grande de la Española. En esta porción occidental, que España había dejado morir de inanición, encontraron un paraíso inesperado. Campos que una vez fueron productivos, ahora estaban cubiertos de una vegetación densa, y en ella una riqueza sorprendente. Ganado cimarrón, miles de cabezas de vacas, cerdos y caballos que habían escapado de las estancias devastadas y se habían reproducido salvajemente. También descubrieron una costa abierta, ideal para el desembarco y el comercio. Tenían abundante madera para la construcción y el fuego y rutas de paso naturales que conectaban el interior con el mar. Las devastaciones de Osorio no solo habían creado un vacío, habían abierto sin quererlo una puerta de par en par a un futuro que nadie en Madrid podía haber imaginado. Esa puerta, antes desolada, ahora bullía de vida, aunque de un tipo muy diferente al que la corona española hubiera deseado. Aquí es donde el cuento romántico, si es que alguna vez lo hubo, se rompe en 1000 pedazos. La vida en esos nuevos asentamientos, lejos de ser idílica, era dura. La primera economía de estos nuevos dueños no era la agricultura de plantación que conocíamos en el este, ni la explotación de minas de oro que ya se agotaban. Era una economía de supervivencia pura y dura. Su principal actividad era la caza del ganado cimarrón que pululaba por la isla. De estos animales obtenían carne que ahumaban sobre parrillas de madera verde llamadas bucán, dando origen al término bucanero. También aprovechaban las pieles, que eran muy valoradas en Europa. Al principio, el comercio era sencillo. Intercambiaban su carne ahumada y sus pieles con los pocos barcos mercantes que se atrevían a visitar sus costas, a menudo evadiendo el monopolio español. Pero la necesidad tiene cara de hereje, y la línea entre el comercio y la piratería en el Caribe del siglo XVII era increíblemente delgada, casi inexistente. El siguiente salto, el natural para muchos, fue el asalto. Esos bucaneros, que ya conocían la costa y las rutas marítimas, pronto se convirtieron en filibusteros, atacando los galeones españoles cargados de riquezas. Y cuando esa actividad, la piratería, se volvió rentable, y lo que es más importante, organizada, las grandes coronas europeas, Francia, Inglaterra, Holanda, hicieron lo que siempre hacen: la convirtieron en una herramienta de Estado. Estos hombres violentos y libres, estos piratas que en cualquier otro contexto hubieran sido colgados, se volvieron agentes de la política exterior. Se les concedieron patentes de corso, se les armó y se les animó a hostigar los intereses españoles. La piratería dejó de ser un simple acto de bandidaje para convertirse en una estrategia geopolítica, un arma indirecta en la eterna guerra por la supremacía europea. La ocupación de facto del oeste de la Española no era solo una molestia para España, era un puesto de avanzada para sus enemigos. La situación era insostenible para España. Mientras en Madrid se aferraban a la ficción de que toda la isla era suya, la realidad en el terreno era tosuda y sangrienta. Los filibusteros y bucaneros, apoyados cada vez más abiertamente por Francia, habían consolidado su presencia en el tercio occidental de la Española. Habían construido fortificaciones, establecido pequeñas comunidades y, lo más importante, habían comenzado a cultivar la tierra, transformando el paisaje con un sistema productivo incipiente. Finalmente, tras décadas de conflictos, escaramuzas y una guerra más grande en Europa que involucraba a varias potencias, llegó el momento de sentarse a negociar. En 1697, en un lugar llamado Rijswijk, en los Países Bajos, se firmó un tratado de paz que puso fin a la Guerra de los 9 años. Y entre las cláusulas de ese complejo documento, una pequeña pero trascendental línea cambiaría el destino de esta isla para siempre. España, con su poder menguante y su economía asfixiada por las guerras,
reconoció formalmente el control francés sobre el tercio occidental de la Española. Lo que para los franceses había empezado como una ocupación de facto, un asentamiento irregular de aventureros y forajidos en un territorio que España había abandonado, se convirtió en algo legal y legítimo. A partir de ese momento, ese tercio occidental de la isla pasó a ser oficialmente una colonia francesa a la que le dieron un nombre que resonaría en la historia mundial, Saint-Domingue. Y aquí está la clave. Cuando algo se vuelve legal en el tablero geopolítico, cuando una nación reconoce el derecho de otra sobre un territorio, se abre la puerta a algo mucho más grande, la inversión. Ya no era solo un refugio para piratas, era una posesión colonial con todo el potencial de ser explotada al máximo. Con el Tratado de Ryswick, el engranaje del desarrollo francés en Saint-Domingue se puso en marcha con una velocidad asombrosa y una crueldad inhumana. Durante el siglo XVIII, esta colonia, que había nacido del vacío dejado por España, se transformó en la perla de las Antillas, un título que le otorgaba su incomparable riqueza y productividad. Pero detrás de ese brillo había un motor oscuro y brutal, una máquina de producir azúcar y café, alimentada por el sudor, la sangre y la vida de cientos de miles de personas esclavizadas, traídas a la fuerza desde África. La ambición francesa no tenía límites. Querían convertir a Saint-Domingue en la colonia más lucrativa del mundo, y lo lograron. La fertilidad de sus tierras, las condiciones climáticas ideales y, sobre todo, la mano de obra forzada y explotada hasta el límite de la resistencia humana, crearon una economía sin parangón. Para finales del siglo XVIII, poco antes del estallido de la Revolución haitiana, Saint-Domingue era responsable de producir alrededor del 40% de todo el azúcar y el 60% de todo el café que se importaba y consumía en Europa. Imaginen eso, una sola colonia en el Caribe controlando una parte tan gigantesca del suministro mundial de dos de los productos más valiosos de la época. Pero aquí va lo más duro, lo que a menudo se olvida cuando se habla de perlas y riquezas. Esa opulencia no era magia. No era fruto de la eficiencia, ni de la innovación tecnológica, ni del ingenio comercial. Era, sin adornos, un sistema de terror productivo. Un modelo basado en la deshumanización absoluta, en la violencia sistémica, en la negación de cualquier derecho básico a la inmensa mayoría de su población. Los latigazos, las mutilaciones, las jornadas extenuantes bajo el sol abrasador, la separación de familias, la constante amenaza de muerte, todo era parte de un diseño deliberado para exprimir hasta la última gota de trabajo de los esclavizados. Era una riqueza construida sobre cimientos de agonía y sufrimiento, una bomba de tiempo lista para explotar. Con la formalización del control francés y el auge económico de Saint-Domingue, la isla se convirtió en un experimento geográfico y social fascinante, pero profundamente desigual. En el oeste, donde una vez hubo un vacío, ahora burbujeaba un frenesí de actividad, una colonia hiperproductiva y, para su época, casi industrial en su escala de producción. Las plantaciones de caña de azúcar se extendían como un mar verde, interrumpidas por las chimeneas de los ingenios que humeaban sin cesar. Los puertos estaban atestados de barcos, el comercio era febril y la riqueza fluía, aunque en manos de una minoría blanca. Era un mundo de brutal eficiencia y lujo ostentoso para unos pocos. Mientras tanto, al otro lado de una frontera porosa, el este, la parte española de Santo Domingo, vivía una realidad completamente diferente. Quedaba más rural, más bucólico y, en muchos sentidos, aún más despoblado que antes. Aquí, la economía principal no era el azúcar o el café, sino la ganadería. Grandes extensiones de tierra estaban dedicadas a la cría de ganado, que pastaba libremente. La vida era más pausada, menos intensiva, y la sociedad, aunque también jerárquica, no alcanzaba los extremos demográficos y de explotación de Saint-Domingue. Se armó entonces una relación extraña entre estos dos mundos tan dispares.
Ellos, los franceses y sus colonos, tenían dinero, mucho dinero, y una necesidad insaciable de carne, cueros y bestias de carga para sus plantaciones. Nosotros, en el este español, teníamos precisamente eso, grandes hatos de ganado. Así nació un contrabando masivo y constante, un intercambio ilegal pero vital que unía económicamente a dos sociedades ideológica y culturalmente distintas. La frontera era un concepto más en los mapas que en la realidad, un velo transparente por donde fluían productos, personas e ideas. Ambos lados se necesitaban, a pesar de las prohibiciones y las tensiones políticas. Era una coexistencia forzada, incómoda, pero innegable, un reflejo de cómo la geografía y la economía a menudo dictan las relaciones humanas por encima de los decretos reales. Si miramos Saint-Domingue a finales del siglo XVIII, lo que vemos es un barril de pólvora gigantesco, con varias mechas encendidas simultáneamente y listas para la explosión. La primera mecha, y la más evidente, era la desigualdad brutal. Una minoría blanca, quizás 40.000 personas, dominaba con puño de hierro a una mayoría abrumadora de esclavizados, que ascendían a casi 500.000. Cifras que, por sí solas, eran una receta para el desastre, pero no era solo la diferencia numérica, era la humillación social constante, la arbitrariedad de la justicia, la violencia institucionalizada que se ejercía día tras día. Había tensiones raciales complejas, no solo entre blancos y negros, sino también entre los mulatos libres, los gens de couleur libres, que a pesar de poseer propiedades y hasta esclavos, eran sistemáticamente discriminados y se les negaban los derechos políticos por el color de su piel. Era una sociedad estratificada al extremo, donde cada grupo desconfiaba y resentía al otro, donde el miedo era una constante, miedo de los blancos a la rebelión, miedo de los esclavos al castigo, miedo de los mulatos a perder lo poco que habían ganado. Estas tres mechas, la desigualdad demográfica aplastante, las profundas tensiones raciales y la humillación social que corroía el tejido de la sociedad, estaban ardiendo. Y cuando un barril de pólvora como Saint-Domingue finalmente explota, la onda expansiva, mis amigos, no respeta las líneas arbitrarias que los hombres dibujan en los mapas. Su fuerza se propaga, arrastrando consigo todo lo que encuentra a su paso. Y el este de la isla, el Santo Domingo español, por mucho que quisiera permanecer ajeno, estaba en el camino de esa onda expansiva. Y aquí viene lo que casi nadie entiende, o lo que a menudo se nos olvida en la narrativa oficial, cuando el oeste de la isla explotó, cuando ese barril de pólvora se encendió en lo que sería una de las revoluciones más impactantes de la historia, el destino del este de la isla, de lo que hoy es la República Dominicana, quedó irrevocablemente amarrado a esa marea. No éramos espectadores lejanos, éramos vecinos pegados a la casa que ardía. En 1795, mientras la situación en Saint-Domingue se encaminaba a su punto de no retorno, un nuevo tratado firmado en Europa, lejos de nuestras costas y sin que nadie aquí tuviera voz ni voto, iba a decidir la suerte de Santo Domingo. Ese tratado, un mero garabato en un papel entre potencias imperiales, iba a entregar el resto de la isla a la misma nación que ya controlaba Saint-Domingue. Un giro inesperado, un golpe maestro de la geopolítica europea que nos arrastraría aún más profundo en el torbellino caribeño. Ese tratado se llama Basilea y es el pistoletazo de salida para el episodio 2 de esta historia. Si quieres saber cómo ese papel, firmado a miles de kilómetros, cambió para siempre la historia de la República Dominicana, entonces no te pierdas el siguiente capítulo.